Bienvenidos a Misterios de Liderazgo, los abogados del diablo. El podcast que desmonta mitos, astracanadas y tonterías sobre el liderazgo. Presentado por Juan Carlos Cubeiro y Jaime Guibelalde. Saludos misteriosos a los amantes del liderazgo. Saludos misteriosos, Jaime, ¿cómo estás? Empezamos, Juan Carlos, muy bien, ¿qué tal todo? Fenomenal y feliz. Pues nada, hoy vamos a tocar un tema... Interesantísimo. No, va a ser una mierda. Pues claro que va a ser interesantísimo, como no podía ser de otra manera. Hoy vamos a tocar un tema que hemos titulado Liderazgo Davos. Se vienen cositas. Se vienen cositas, sí. ¿A qué te suena esto, Juan Carlos? Bueno, Davos, claro, el Foro Económico Mundial, el encuentro anual que se hace en Davos desde el 91, una ciudad enormemente aburrida, bueno, ciudad, 11.000 habitantes. Es un pueblecito. Pueblecito, que dicen que es el más alto de los Alpes. Ajá. 1.500 y pico metros de altura. Bueno, y por cierto, me imagino que sabrás, donde un médico, que luego si quieres preguntamos por el nombre, aconsejaba a los que tenían tuberculosis que pasaran sus últimos días allí. De ahí viene Davos y la fama que tiene. Qué bueno. O sea, se llamaba Sprenger. No le conocía, no sabía la historia. Bueno, este año sabéis, bueno, para nuestros oyentes, Davos siempre tiene un lema, todos los años tiene un claim, un lema de la edición de ese año, y este año ese lema es colaboración para la era inteligente. Inteligente, por la IA. Yo creo que estamos en un mundo más VUCA que nunca. Uh-huh. Para quien no sepa lo que es el término VUCA, volátil, incierto, complejo, antiguo, es un término, en fin, que se aplica bastante. Viene de las escuelas de guerra, pero se aplica en el mundo empresarial. Sí. Uh-huh. Y la realidad es que, en fin, pues ¿qué voy a contar? Pues el ascenso reciente de Trump, se han abierto todo tipo de frentes, es muy curioso, porque comentábamos hace un rato fuera del micrófono que se han abierto un montón de frentes, pero muchos también se van cerrando, Panamá, México, Colombia, temas relacionados con la Organización Mundial de la Salud. Y a mí había una frase que me encantaba para arrancar el podcast de hoy, que es: se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Es una frase de Manuel Kant, y además yo creo que es una frase que nos sirve para organizaciones, para individuos, para gobiernos, para absolutamente todo. Hay una persona que tú conoces muy bien, que es Ian Bremmer, que ha hablado en repetidas ocasiones de que uno de los problemas que sucedieron durante la pandemia y después de la pandemia era la dimisión del liderazgo mundial de Estados Unidos. ¿En qué momento está el liderazgo del mundo? ¿Y qué nos cuenta Davos sobre esto, Juan Carlos? Pues está como Davos. Davos tiene una temperatura media en enero-febrero de 3 bajo cero y una mínima de 9 bajo cero, que aquí en está España... como un cubito de hielo. Así está. Bueno, es muy interesante lo que decías de Kant, porque él aplicaba precisamente eso. Ya sabes que cuando él vivía en Königsberg, era tan puntual en los paseos que daba que la gente ajustaba su reloj en función de para ver a Kant. Pasaba Kant, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que evidentemente el mundo es VUCA, mega VUCA, muy incierto. Desgraciadamente, por falta de liderazgo, y esto es lo de Ian Bremmer, lo estamos haciendo más incierto de lo que debe ser. Ya sabes que a mí me gusta decir que hay 3 Davos. El Davos político, el empresarial y el de las ideas. Entonces, bueno, si quieres vamos repasando un poco, sobre todo lo que tiene que ver con el liderazgo y lo misterioso que es este mundo de Davos, que no olvidemos que el año pasado 70 países, más de la mitad de la población, tuvieron elecciones generales. Por tanto, era el primer Davos después de muchos cambios, como dices, no solo en Iberoamérica, en África, en Asia y buena parte de Europa. Ahí se tocan muchos temas, se tocan temas de adaptación a la tecnología, de colaboración global, de diversidad, de sostenibilidad. ¿Por dónde empezamos, Juan Carlos? ¿Empezamos por el Davos de las ideas? Sí, perfecto. Pues venga, ¿qué nos cuenta el Davos de las ideas? Debería ser el más interesante, pero bueno, sobre todo hay un elemento... Hay una serie de claves, como sabes, y una de ellas ha sido Investing in People, invertir en las personas, que tiene que llevarnos al tema del empleo, al tema de las skills, la formación, el upskilling, y luego a mí me ha parecido particularmente interesante un caballero que es profesor de la Universidad de Nueva York, de NYU, que se llama Jonathan Haidt, que él habla de la generación ansiosa. Y esto es importante para el liderazgo, también como padres, como abuelos, como madres, como abuelas, porque Haidt en este libro, muy recomendable, La generación ansiosa, que está en castellano también, pues dice que cuidado porque las pantallas están haciendo demasiado ansiosos a niños y jóvenes, ¿no? Y repitió en Davos pues 4 ideas, 4 recomendaciones, casi mandamientos, dice Haidt, que es el primero, no dar
un móvil a ningún chaval, a ningún niño antes de los 14 años. Cosmos tiene narices que esto surja después de habernos llevado por delante una generación. Absolutamente. De hecho, su conferencia fue cómo hacer felices a los ansiosos. Primero, antes de los 14 años, nada de móviles. Segundo, antes de los 16 años, nada de redes sociales, importante, porque también te genera mucha ansiedad, mucha gratificación instantánea, mucho egoísmo, en cierto modo, y narcisismo. Que las escuelas tengan protección y estén libres de móviles, es decir, que no se puedan utilizar móviles cuando estás en el cole. Sí. En eso. Y luego decía volver a la vieja tradición, porque el mundo es más seguro que de lo que era hace unas décadas, de que los propios niños puedan ir a la calle, puedan jugar en los patios, puedan estar en espacios abiertos, puedan ir a comprar el pan, que era normal hace décadas, y ahora... Si nosotros éramos 6 en casa y comprábamos 4 barras de pan todos los días o 5. Yo me acuerdo. Y cuando llegaba a casa me había manducado media. Ya te habías comido. Yo tengo un amigo, Cliff, neoyorquino, que en los años 80 se sorprendía mucho de que aquí en los patios, en los patios abiertos, estaban los niños sin vigilancia y decía, uy, esto en Estados Unidos no lo vemos. Y a mí me parecía ciencia ficción. Claro. Y claro, 4 décadas después, pues es lo que vemos. Eso son las ideas. En el tema del empleo, bueno, a mí me ha parecido particularmente interesante el CEO de LinkedIn, o LinkedIn, como dicen ellos, sí, porque ha dicho que, bueno, por supuesto hay que alimentar las capacidades sociales, las capacidades humanas, las capacidades blandas, se decía antes, ¿no? Sí, las soft skills. Y lo que dice Ryan Roslansky, que es como se llama el CEO de LinkedIn, es que, evidentemente, cuanta más tecnología, más inteligencia artificial, más importante es esto, la empatía, la influencia, la seguridad y demás, que a mí cada vez más, Jaime, me gusta llamarlo autoliderazgo, porque es liderarte a ti mismo, ¿no? Bueno, tú sabes que yo esto de toda la vida lo llamo ser normal, pero bueno, es que hay que tener cuidado ahora. Hay que tener cuidado porque la normalidad escasea como el liderazgo. Absolutamente. Oye, perdóname, Juan Carlos, un inciso antes de que sigas. ¿Quién tiene que liderar esto? Porque al final a mí me da la sensación de 2 cosas. Una, tú hablas de oye, pues toda la inversión que hay que hacer en inteligencia artificial y lo importante es que son esas soft skills. Yo creo que en Europa no nos tenemos que preocupar porque no somos ni el 10% de la inversión en inteligencia artificial de todo el mundo, lo cual es bastante deleznable. Pero me lleva a preguntarme... ¿quién tiene que liderar esto y el tipo de líder que necesitamos? Porque yo no acabo de ver que los mismos que nos traen a esta situación, donde ahora grandes expertos postulan la retirada de los móviles, pero son los mismos que lo han permitido de alguna manera, ¿o no? Bueno, es que hay 3 modelos. Ya, creo que lo hemos hablado en alguna ocasión cuando conectábamos el liderazgo con la tecnología. El modelo de puro mercado, con la particularidad de que... Ahora es lo que llamamos aquí en Europa, y me río, colaboración público-privada, pues para Trump quiere decir que Elon Musk, que es privado, es el que dirige lo público. Sí, efectivamente. Esa es la colaboración. Pero un modelo de mercado, un modelo evidentemente autocrático, que es el chino, con una agencia... Y además con un señor muy inteligente, Kai-Fu Lee, que tiene un libro sobre inteligencia artificial, y es el que decide las decenas de miles de millones de dólares o moneda que queramos, o bitcoins, que se invierten en China. Y luego un modelo que yo no llamaría híbrido, pero que es el modelo europeo, por ejemplo, que reivindicó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Davos, que es regular la inteligencia artificial, regular la tecnología desde la ética, porque al final los algoritmos son caprichosos y son referidos al pasado, no al futuro, y regularlo, pues eso, como digo, desde la ética y desde unos valores de país. Entonces, según el modelo chino, quien lidera es Xi Jinping, según el modelo americano, quien lidera es, bueno, Elon Musk o Bill Gates y sus seguidores o tal, las GAFAM, básicamente. Según el modelo europeo... Las GAFAM de las que los Juan Carlos son Google, Amazon, las grandes Facebook, tecnológicas. Y Microsoft. Y Microsoft, efectivamente. Antes eran las GAFAS y ahora son las GAFAM. Las GAFAM. Se ha metido ahí Microsoft, que lo está haciendo muy bien en términos de valor empresarial. Y luego el modelo europeo, pues hombre, se supone que... Pero vamos, somos una serie de países, unas burocracias enormes... Y ojalá invirtiéramos más. Pero a pesar de esto, Juan Carlos, porque era uno de los puntos que queríamos comentar, el tema del papel que juegan los valores en el tipo de liderazgo que necesitamos, según las conclusiones de esos 3 Davos, político, empresarial y de las ideas. Pero al final, ¿crees, Juan Carlos, que hay
elementos de valores comunes, universales? Está feo porque es una pregunta un poco retórica. O sea, yo tengo mi criterio y ¿Tú creo qué opinas? que yo te diría que sí. Quiero decir, a pesar de las diferencias culturales de Irán con Estados Unidos o de la India con China o con Europa, pero sí que creo que hay algunos elementos que son regulables universalmente porque se basan en valores universales del ser humano, propios del ser humano. Por eso la moral y la ética no es lo mismo, como muy bien sabes. La moral es cultural, la ética es universal. La ética es absolutamente ¿Qué universal. ocurre? Que parece que se justifica todo. Estamos viviendo unos tiempos y no me quiero poner abuelo cebolleta. No nos calentemos, que luego tenemos que editar. Claro, pero la ética es universal. Hay cosas que no se deben y se deben hacer. Si se roba una competición o se paga a periodistas, eso está feo y está mal y eso no se debe hacer. Ya hace 12 años en el capitalismo al talentismo, pues decía que había tres grandes instituciones. Para quien no lo sepa, el capitalismo al talentismo es un libro escrito por Juan Carlos hace 13 años. Iba a decir 10 años. Pareces el de Ilustres Ignorantes que va poniendo debajo la explicación de las cosas, porque si no nos enteramos. Pero en ese libro donde decía que el talentismo se tenía que imponer, pues hablaba de tres instituciones que se tenían que reinventar. Partidos políticos todavía no lo han hecho. Universidades como instituciones del conocimiento, hemos visto el pobre papel paupérrimo que han hecho, por ejemplo, con la pandemia, la gestión del COVID. Ajá. Y los medios de comunicación, que cada vez tienen menos credibilidad. La verdad es que es lamentable, pero los tres poderes fácticos de los que has hablado en realidad son lo mismo. Son lo mismo. Y, es una cosa es horrorosa. Según lo estabas diciendo, que iba así como anotando y digo, pero si estamos hablando política. Tenemos politizado todo es política. absolutamente, pero todo podría ser política, todo. en sentido positivo. Como dice José Antonio Marina, hoy no lo hemos citado todo. No, la política es la cosa de lo público, quiero decir. Que es como felicidad pública. Totalmente. Igual que hay felicidad privada subjetiva, hay una felicidad objetiva. Por ejemplo, en el estado del bienestar, en tener educación, justicia, sanidad para todos, pero se ha convertido en un negocio. Todo es política. Se ha convertido en un negocio, en una profesión, en fin, es complicado. Oye, ¿qué nos puedes contar de ese Davos empresarial, de ese segundo, pues segundo Davos? Muy poco, porque bueno, ahí hay un networking importante, estamos hablando de unas 3.000 personas, por ejemplo, buena parte del IBEX en España, que no ofrecen conferencias ni hablan de... Sí, parece ser que había una pequeña pelea de quién se sacaba una foto con quién, que no había quién quería salir y quién no quería salir. Claro, otros años hemos tenido a Jack Ma, que era el fundador. Fundador de Alibaba, ¿verdad? De Alibaba, sí. Exactamente, que es como un Amazon, pero más grande, más chino, más... ¿Pero lo de Alibaba es Alibaba o es Alibaba? Aquí en España ha sido Alibaba toda la vida. Lo de Alibaba es la del caracol. Pero ellos dicen Alibaba. Vale. Es que yo no sé chino. No, bueno, se supone que es un cuento árabe, sí, persa, tal, y entonces sería Alibaba, pero aquí hemos dicho siempre Alibaba. Yo lo decía por el chino, da igual. Para diferenciar de la baba del caracol, efectivamente. Pero bueno, Jack Ma decía cosas muy interesantes sobre potenciar el talento, sobre la experiencia cliente, o Mark Benioff, que es el también fundador, CEO todavía, de Salesforce, que sí, parecía el heredero de Steve Jobs y de los grandes líderes, en este caso estadounidense. No hemos encontrado un líder empresarial a la altura este año que puedas decir, uy, este tiene una visión absolutamente espectacular, ¿no? ¿Se te ocurre alguien que pueda haber actuado de referencia, Juan Carlos? ¿A nivel mundial? Sí, que la pregunta no es nada fácil, porque a mí no se me... o sea, pienso que la persona más relevante seguramente que ha hablado es Ana Patricia Botín. ¿Se te ocurre alguien? No, en España tenemos grandes empresarios. Lo que pasa es que no, claro. No españoles, hablo a nivel mundial. Alguien que haya dicho algo relevante y que nos sirva como referente de liderazgo. Nos guste o no nos guste. No, ahora mismo, y estamos hablando con esta confianza, yo me he negado a leer la biografía porque no me la creo. La última gran biografía empresarial ha sido la de Elon, como dicen ahora, sí. Elon Musk de siempre, sí. O Elon Musk, ajá, pero que a mí, bueno, como dice Mariana Mazzucato, básicamente ha vivido de eso, de la colaboración público-privada de compañías que no ganan dinero, pero tienen subvenciones para la industria aeroespacial o para el coche eléctrico, que sin subvenciones no podría haber hecho, ¿no? Básicamente. Te iba a hacer dos preguntas seguidas, pero te voy a hacer primero una y luego otra, como corresponde. ¿Del Davos político qué podemos extraer? En el Davos político ha habido 50 jefes de Estado y de Gobierno, que es mucho para un planeta que tiene casi 200. O
sea, que 25% de jefes de Estado y de Gobierno han estado allí. Sí, seguramente en Davos económicamente, ¿qué puede estar? ¿El 90% del PIB mundial? No. Si quitamos... Bueno, por ejemplo, Trump, que sería mucho, intervino en videoconferencia. Xi Jinping mandó a su segundo, que se llama Ding Xuaxin. Esto, para que lo sepan nuestros oyentes, es la primera vez que Juan Carlos consulta un papel. Sí. Porque es que no hay su padre. No tenía el gusto de conocer no hay su padre que se aprenda. Teníamos apuntado el Swan este que dice Juan Carlos. Y aquí, Xuexiang. Vale, y teníamos también a Ngozi Okonjo, que es el director general de la Organización Mundial del Comercio, que bueno, pues debe haber sido, en fin, alguien destacable en su provincia. Es que a ver, ha habido una polarización que nos daba cierto miedo, pues es, por ejemplo, hace 8 años, cuando Trump sí fue presencialmente, era una sorpresa ver que estuvo un par de horas ahí hablando sin papeles, y la verdad es que fue espectacular como lo hizo, todo hay que decirlo. Pero bueno, ya lo de las tarifas, lo de las aranceles, lo de las deportaciones, quiero decir que ya el mundo se sorprende poco, y el Trump que hemos visto como presidente 47, no 45, con Biden en medio, pues la verdad es que ha sorprendido poco. En el área Trump, digamos, a mí me gusta diferenciar populismos de ultranacionalismos, ¿no? En el área ultranacionalista, donde puede estar Milei o Orbán, pues estuvo precisamente, o Meloni, estuvo el presidente de Argentina, Javier Milei, contra la ideología woke. Sí, efectivamente fue una soflama, pero es curioso. Sigue, perdón, sí, no, ahora. No, es curioso. Te iba a decir que es que cuando pensamos, pero completamente libre de ideología esta pregunta, pero cuando pensamos en quiénes son realmente los líderes ganadores o perdedores de Davos, pues me atrevo a decir que personajes como Milei tienen un efecto que no tienen otros personajes. O sea, me atrevería a decir que está entre los líderes ganadores. El líder es el que tiene seguidores. Milei tiene seguidores porque ganó las elecciones en Argentina y un año después va manteniendo su popularidad. Va manteniendo, y es la primera vez en muchos años que Argentina ha pagado deuda, ha devuelto deuda, claro, por ejemplo. O sea, está subiendo la credibilidad, está bajando la prima de riesgo de una forma espectacular. En fin. Trump tiene seguidores porque ganó en voto popular en el noviembre de 2024, claramente. Pero bueno, también estuvo pues Pedro Sánchez como presidente de la Internacional Socialista, aparte de presidente del gobierno español, que tiene sus seguidores también. Estuvo Zelensky, por supuesto, que entra y sale de Ucrania con cierta facilidad, lo cual es una buena noticia. Pero también estuvo el expresidente de Suiza, por ejemplo, que vuelvo a consultar papeles porque no conocía, Alain Berset, que es el actual presidente del Consejo de Europa y que dijo: estamos comprobando un descenso en la calidad democrática, incluso en las democracias más avanzadas. Un movimiento en la dirección equivocada. ¿Y esto qué quiere decir, Juan Carlos? Porque yo muchas veces me planteo quién está al mando de todo esto y si quien está al mando es realmente lo que necesitamos. A mí me empieza a sorprender la idea que tienen del liderazgo gente mucho más joven que nosotros, y yo ya he oído expresiones a chavales de 20 años extraordinariamente capaces, formados, que a lo mejor la democracia no es el mejor sistema de manejo de una sociedad. Bueno, efectivamente, eso es... Y pone los pelos de punta. Pone los pelos de punta, pero como decía Napoleón, de lo sublime a lo ridículo solo hay un paso. Entonces, la democracia, que como Winston Churchill, en una frase que todo el mundo conoce, decía es el peor sistema, exceptuando todos los demás, es decir, todos los demás tenemos que eliminarlos. No la conocía. Y pues es así, pero que cuando al final se convierte en una partitocracia de partidos, mal pagada además, con lo cual no necesariamente los más valiosos se meten en política, con muy mala fama, con una credibilidad bajo mínimos, pues al final, incluso en la época de Pío Baroja, en la generación del 98, el propio Baroja, que era un gran intelectual, evidentemente decía: yo necesito un cirujano de hierro. Bueno, pues desgraciadamente, como muy bien dicen las nuevas generaciones, algunos están echando en falta un cirujano de hierro. Y esto es una auténtica pena, porque la democracia es el mejor sistema, evidentemente, pero no hay que pervertirlo. Oye, Juan Carlos, si nos vamos a ese claim que estructura finalmente Davos, que si no me equivoco tiene que ver con el liderazgo enfocado a la adaptación tecnológica, a la colaboración y a la responsabilidad social, ¿qué quiere decir eso? Bueno, el liderazgo no debería tener adjetivos, pero se los ponemos. Entonces, podemos hacer lo que queramos, esto es nuestro.
Con perdón, es nuestro y sobre todo de nuestros oyentes. Nuestros amados oyentes, que si no... Bueno, pues ya nos dirán. No, pero bueno, el liderazgo colaborativo, ¿no? Se ha insistido mucho en Davos. Pues, por ejemplo, 4 países dijeron que era el gran momento de África, como Uganda, Túnez... son países que empiezan a tener una clase media pujante, empiezan a tener un tipo de universidad completamente diferente a la que había hace años. Son países jóvenes y empujan, y es que Europa se está quedando muy viejecita. Claro, Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, portugués, volvió a decir, y el hombre clama en el desierto, que viene el lobo, del tema de cómo está el cambio climático y los problemas que está sufriendo el planeta cuando se eleva su temperatura. Pero bueno, al final colaboración, pero cada uno iba por su lado, por lo tanto, pocas prácticas. ¿Y hay algo en el liderazgo? Estoy hablando ya de personajes de relevancia mundial. ¿Hay algo en el liderazgo que puedan hacer los líderes para fomentar esa colaboración, aparte de ser un poco más sensatos? No sé si la sensatez es una palabra que cuadra bien ahora mismo en el liderazgo mundial. Hay que cambiar los ejes. Es que, claro, el eje derecha-izquierda lleva al conflicto, no lleva a solucionar problemas. Y lo hemos hablado en alguna ocasión. Por lo menos para mí, la gran líder de 2025 respecto a María Corina es María Corina Machado, independientemente de si es de derechas, de izquierdas. No, es una señora valiente que se está jugando literalmente la vida y que va contra una dictadura. ¿Y qué tiene María Corina? Bueno, tiene una serie de cualidades. Primero, la valentía, la autenticidad, por supuesto, la firmeza, es decir, ella la transparencia, la coherencia. Claro, ahora el régimen. Una fortaleza en valores increíble. Exacto, pues eso. O sea, si es que sabemos lo que hay que hacer. ¿Por qué lo tiene ella? Probablemente porque las circunstancias son mucho más difíciles que una señora acomodada como Ursula von der Leyen, con todos mis respetos, que no conozco personalmente, pero que bueno, ha tenido siempre un estatus burgués en Alemania, sin problemas, y entonces, pues bueno, pues sí, habla de ser independientes energéticamente y de que Europa debería tener su modelo frente al águila estadounidense, el oso ruso, pues y el dragón chino. Ya estamos tardando, repito lo del 10%, repito lo del 10% de la inteligencia artificial mundial. O sea, estamos muy por detrás de Estados Unidos, me parece que tiene un 30%, China debe tener un 20 y tantos, y cuando llegas a Europa es que no llegamos ni al 10%. Pero sobre todo, Juan Carlos, lo que acabas de decir, a mí me hace muchísima gracia, pues hablando de Davos, hablamos de la reconstrucción de la confianza, de la inversión en el capital humano, de la ética y la inteligencia artificial, de la globalidad, de la colaboración, de un montón de cosas, pero cuando hablamos de un perfil de liderazgo absolutamente global, nos vamos al fondo de armario. Claro. Nos vamos a una firmeza en valores, a una coherencia, a una autenticidad, que no estamos, que no estamos buscando cosas que no estén inventadas hace 3.000 años. Yo el otro día estuve, no voy a decir el nombre por lo que voy a contar ahora, con alguien que estuvo los 5 días, 20 a 24, en razón de su cargo, y no es español. Europeo sí, pero no es español. Y le dije, ¿qué tal Davos? Y me puso una cara como de ni fu ni fa. Es decir, ha sido siempre la pasarela de moda, la pasarela Cibeles o Gaudí. Sí, pero eso mismo hace que esté cayendo. Pero está cayendo precisamente por eso. Así que, pero bueno, ánimo, porque las nuevas generaciones lo van a conseguir, eso sí estoy seguro. Bueno, Juan Carlos, que no decaiga, tío, que llegamos a nuestro takeaway o a la sección de Tupperware, como la quieras llamar. Venga, ¿qué nos llevamos de lo que nos ha contado Davos en términos de liderazgo? Bueno, a ver, Europa realmente se reinventa. Una Europa, Estados Unidos, 0. Sí, o sea, por lo menos somos conscientes de que nos podemos quedar rezagados en esta era inteligente, en esta IA, y en general en todo. O sea, tenemos una enorme potencia cultural, de entendimiento, como dice el propio lema europeo, de la diversidad ser uno, que eso enriquece. Ahora nos lo tenemos que tomar en serio, y eso no puede ser fruto de la burocracia, del enquilosamiento y del aburrimiento, ¿no? El segundo, hay un moderado optimismo, mucho optimismo en Estados Unidos. Y no olvidemos eso, que en el mandato anterior de Trump la deuda de Estados Unidos con China aumentó un 70%, o sea que comentábamos ese dato el proteccionismo no les va a venir bien, empezando por Estados Unidos, pero hay mucho optimismo. Se pidió más optimismo porque hay mucho pesimismo en Europa, cuando tenemos razones si vamos a la acción para hacerlo, ¿no?
Se ha hablado mucho, se sigue hablando mucho estos años últimos del clima, de la energía, de la naturaleza, de tratar de recuperar el tiempo perdido. No lo estamos haciendo a la velocidad adecuada. Absolutamente. Pero bueno. Pero también, perdóname, Juan Carlos, en ese punto, eso tiene una parte un poco quimérica muy occidental, quiero decir, que es que no estamos en el mismo nivel China, la India, no sé, Bangladesh, Pakistán, de los países europeos, que somos al final 800 millones de personas contra 8.800. Es que, como tú sabes, como experto en ESG, por mucho que haga Europa, que no quiere decir que lo deje de hacer, pero que mandemos a cada contenedor lo que tal, utilicemos coches verdes y huyamos y abracemos a las energías fósiles. Incluso a los árboles. Sí, y a los dinosaurios, como en los anuncios, pues al final somos muy poquito. El 80% de la contaminación, ¿quién la provoca? Totalmente. Te pregunto a ti. Bueno, el 80% de la contaminación está concentrada, creo que en 20 empresas. El cuarto o penúltimo punto es que para el crecimiento económico, se ha dicho mucho, tú lo has dicho, la confianza es absolutamente clave, pero la confianza no hay que decirla, hay que practicarla. La confianza es muy frágil, hemos hablado de confianza, no hay liderazgo sin confianza, pero claro, al final cuando te pilla de una manera que no te puedes fiar, pues se acabó lo que se daba, ¿no? Y la quinta y última, se ha hablado mucho de inclusión, de salud y de empleo. Si me permites, bueno, la broma que no es tan broma, la que ha abogado en Davos por evitar el abuso doméstico es Melanie Brown. ¿Tú sabes quién es Melanie Brown? Pues la verdad es que no. Sí, sí lo sabes, pero no lo recuerdas. Bueno, es de los Brown. Es una Spice Girl. La Spice Girl negrita, decíamos. No tengo ni idea. No, decíamos, ahora no lo puedes decir. Sí, sí, las Spice Girls. Sí, pues de las Spice Girls, aparte de la mujer de Beckham, que era la pijita, pues había una chica que era de color, color. Bueno, pues esta ahora está reconvertida a denunciante contra el abuso contra la mujer y el abuso doméstico. Y ha hablado en Davos y bueno, lo ha hecho muy bien, francamente. Pero bueno, hay que evitar precisamente todo eso, hay que impulsar la equidad de género. Se ha hablado mucho del poder de la mujer, aunque tampoco avanzamos a la velocidad adecuada, y no se ha hablado lo suficiente de diversidad generacional, porque demográficamente, por lo menos en esta parte del mundo, o seguimos aprovechando y aprovechamos cada vez más a gente más de 50 años, o tenemos un problema. Bueno, la buena noticia es que de lo que vemos en el ámbito de procesos de identificación de talento, cada vez es más frecuente meter a gente mayor, pero es que no puede ser de otra forma porque no los hay. Claro, pero no los hay. Y cuando decimos el talento no tiene edad, yo creo que sí la tiene. Cuanta más edad y más experiencia, más talento, ¿no? Oye, de todos modos, Juan Carlos, un par de cosas que sean útiles y concretas. Sí, aplicar lo que uno predica. Porque hemos visto mucha prédica y muy poca aplicación. Eso es el ejemplo que hace al líder, eso es... O sea, hemos hablado en algún episodio hacer más y hablar menos, es decir, se ha convertido en un escaparate no solo de la gente que está allí, que son miles de personas, o 30 en alguna sala, sino de un escaparate de millones, pero para hacer las cosas, ¿no? Y luego la segunda, también por lo que ha fallado, más que por lo que hemos visto, no se tiene en cuenta a los centennials, a la generación Z, que son atraídos a las organizaciones y a los países, también en política son más extremos de momento, son fidelizados en las organizaciones, se comprometen en las organizaciones y tienen un upskilling, desarrollo distinto a las organizaciones, para los cuales hay que preguntarles, escucharles, interesarte por ellos y aprender mucho de ellos. Totalmente. Yo me atrevería a notar una tercera, que es todo lo que tiene que ver con el reskilling. O sea, el desajuste de talento se soluciona haciendo inversiones en desarrollo e información. Bueno, McKinsey dio un dato, que es que el 40% de los empleados a nivel mundial, 40%, 69 dijeron, necesita reskilling en los próximos 5 años, y a mí me recordó este chiste de Faemino y Cansado de 9 de cada 10 dentistas recomiendan el chicle sin azúcar, ¿no? Es decir, ¿y quién es el malvado que lo recomienda con azúcar? ¿Quiénes son los 6 cretinos, con cariño, que no se dan cuenta de que tienen que reaprender? Tenía que ser un 100%, sobre todo a la velocidad de cambio. Claro, que estamos un sufriendo. Recepcionista de un hotel que tiene que usar IA para... A mí, por ejemplo, me parece buena utilización de la IA. Mira, y esto sí voy a hacer publicidad. En el Hotel Vinci de Bilbao, hace unas semanas, no muchas, llego ya cansado por la noche y tal, y llegado a la habitación,
que ya estaba asignada y tenían todos los datos. Me libraron cuando di el DNI. Había una tarjetita con una caricatura con mi nombre, que habían sacado de LinkedIn algunos datos. Qué bueno. Y tal, una persona. Entonces, a la mañana siguiente y a la tarde dije esto. Dice, no, bueno, tenemos una compañera que hace experiencia de cliente y se fija en tal y entra en LinkedIn cuando hay alguien que tiene tal. Y yo dije, qué maravilla, pero claro, la tecnología está disponible. Es el talento, en este caso Alicia, que dijo, y de Miguel, que es su director, que se lo permite hacer, no le echa una bronca diciendo, ¿pero qué haces? Eso no es trabajar. Eso, por supuesto, es trabajar. Y ahora te voy a contar yo una mala utilización. El otro día me atendió un chatbot para hacer una reserva en un restaurante y me mandó un mensaje diciendo, estimado señor Iñelalde, tiene usted su mesa. Vamos, que me jodieron el apellido, sabe Dios lo que habría escrito. Y si llegas a enseñar el DNI, el bot, ya te da la mesa. Sí. Bueno, revienta, posiblemente salta un servidor en China. Pero bueno, en fin, oye, muy bien, Juan Carlos. Pues oye, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a mí y gracias a todos nuestros oyentes. Hasta el próximo Davos. Y hasta el próximo episodio de Misterios del Liderazgo, que vamos a hablar de, pues lo tengo que mirar, de liderazgo y transformación. Algo muy interesante. ¿Qué te parece? Sí, efectivamente. Si no hay transformación, difícilmente hay liderazgo. Bueno, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Muchas gracias.